Me interesa lo que ha comentado don Antonio Mulony, el tema de las midterms, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, porque efectivamente de lo que vaya a pasar en el mundo, en los próximos años depende fuertemente de que Trump conserve el apoyo de Congreso y Senado en estas elecciones de medio mandato. ¿Usted cree que existe posibilidades de que pierda el control del Congreso y el Senado? Le pongo tres cosas sobre la mesa. Uno, los logros de Trump, que puedan motivar que la gente acuda de nuevo a votarle o le vote más. Dos, la radicalización del Partido Demócrata americano, que en algunos sitios está siendo tomado por ese ala directamente comunista islamista que son los demócratas socialistas de América. Y luego la tercera cosa, todos los intentos para que o bien el Congreso o bien el Supremo o bien ambos acaben con las fuentes de manipulación de voto que el Partido Demócrata ha utilizado tradicionalmente, en voto por correo, voto sin identificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que con todo eso existe riesgo de que Trump pierda el control de Congreso y Senado? Creo que sí existe riesgo, sobre todo del Congreso, porque el Congreso se renueva entero cada 2 años y al final ahí es más fácil que renovándolo entero el Partido Demócrata pueda ir rascando los pocos, con menos de 10 de darle la vuelta lo tiene. El Senado es un tercio, el más difícil, pero están muy igualados. Podría darse que recupere 2, pero los que se renuevan en teoría es más difícil, porque se renuevan unos en concreto que, bueno, en teoría favorece esta vez, este set, por decirlo así, favorece a los republicanos. Pero la Cámara no lo veo tan descabellado. Al final, la tercera pata que decía usted del control del voto, hay intentos, pero no se está avanzando lo suficiente y pasan cosas raras y van a seguir pasando. Las circunscripciones están hechas muy, muy, muy queriendo para favorecer, y sobre todo los estados demócratas, la línea que llega a una calle pero a otra no, para que asegurarse que ese congresista va a ser demócrata, están muy bien trazadas en muchos lugares. Pero ahí el Tribunal Supremo americano ha declarado que eso de hacer una división de distritos por tema racial, que eso es inconstitucional y por tanto ha autorizado que los estados cambien eso y se está cambiando en muchos estados republicanos, ¿no? Claro, en estados republicanos, pero no en estados demócratas, que los más poblados son demócratas, son California, bueno, Texas no, pero California y Nueva York, de los más poblados, o Illinois, son demócratas y van a seguir rascando lo que puedan. Yo sí veo la posibilidad de perder la Cámara. Es un hecho, es verdad, y hay parte del votante de Trump que no es republicano, que sí está, bueno, reaccionando frente sobre todo a aquello que era América primero, y entienden que está habiendo un excesivo peso de la política internacional de Estados Unidos, cuando personas que no tienen ningún interés en eso. En Estados Unidos hay muchos millones de personas que no han salido en su vida de su estado. Creo que pasaporte tienen un 27% de los habitantes de Estados Unidos. ¿Solo el 27%? Algo así, sí. Con lo cual es gente que no quiere saber nada de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Irán, de lo que pasa en Israel. Sí, de hecho están en contra de que sus impuestos vayan a detener a Maduro. Me da igual, el caso más, a lo mejor, que más barato, que no es mover un portaaviones. Pues eso se da, y esa gente ha votado a Trump, y su voto yo creo que es más fácil que vuelva a la abstención de la que Trump se nutrió. Y aparte, en las elecciones de medio término en Estados Unidos se participa con mucha diferencia, en las que más, en las presidenciales. En las municipales se participa muy poco, y en las estatales y legislativas se participa más, pero mucho menos que las presidenciales, con lo cual la movilización, que va a ser más baja, y esta vez no coincide con las presidenciales, puede favorecer al Partido Demócrata, que es verdad que está hecho unos zorros y que todo está descabezado. Todos los intentos de líderes que tiene son personas de extrema izquierda con muy poco carisma. Pienso en Gavin Newsom, el gobernador de California, o pienso en Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista por el Bronx, que son personas realmente, bueno, pues de nivel de Irene Montero. Es que Alexandria Ocasio-Cortez es la Irene Montero de Estados Unidos, es igual, es lo mismo, hacen lo mismo. Sí, es exactamente igual. Son exactamente iguales.
Y Gavin Newsom es el típico producto del globalismo equiparable a un Sánchez, a un Macron, me da igual, a un Trudeau. Entonces, eso es lo que le queda al Partido Demócrata por ahora, teniendo, dicen algunos, ¿no?, mucho espacio a su derecha para crecer, porque Trump tiene voto muy a la derecha, por simplificar mucho, pero está optando por irse a la izquierda, está haciendo un gran favor a Trump. Esa es la gran vía que tiene Trump. Pero que puede perder las cámaras, la de representantes es factible, la de el Senado es posible, pero bueno, falta todavía mucho. La campaña será intensa y Trump es muy bueno en las campañas, y más siendo presidente. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no es descartable. Yo creo que además eso es la gran esperanza, digamos, aparte de la situación que pueda haber en Estados Unidos, de una serie de estructuras también globalistas que están sufriendo, digamos, los cambios a nivel internacional que está llevando a cabo la administración Trump, y la gran esperanza desde el punto de vista geopolítico de grandes potencias y de estructuras y oficinas globalistas es que caigan el midterms. Yo creo que al final, entonces claro, aparte ya, digamos, de la cosa interior de Estados Unidos, hay una potencia a nivel global que también va a empujar por ese camino. Es importante que se zanje de una vez por todas la situación que hay en Irán para Trump, y luego por otra parte hay una cuestión que sí que le puede ayudar a él, que es la situación del Partido Demócrata. El Partido Demócrata que está siendo cooptado por gente de extrema izquierda, por gente absolutamente radical, tanto en el ámbito marxista como incluso tienes también ahí metidos islamistas, y por lo tanto es lo que decía, por ejemplo, Charlie Kirk antes de ser asesinado, de que había ya una confabulación de extrema izquierda radical y islamismo, que es lo que se está materializando también en el Partido Demócrata, un partido que teóricamente era de centro, pues ahora mismo es de extrema izquierda y que tiene varias cabezas y está muy desarticulado, ¿no? Yo creo que si Trump consigue pacificar la situación en Irán y los conflictos que existen a nivel internacional, controlar, digamos, y con una serie de mensajes, como tú bien decías, Antonio, en la propia campaña para contentar a la derecha republicana, y dar constancia, digamos, de la situación que tiene el Partido Demócrata, que es el ejército de Pancho Villa con gente absolutamente desquiciada a nivel de extrema izquierda, pues yo creo que no ocurriría eso. Que hay poderes a nivel global que quieren que ocurra y que quieren que descabezar, digamos, los cambios que está claro. Hablábamos antes de Moratinos. Trump le ha quitado la financiación al chiringuito que tiene la ONU Moratinos de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la administración Trump no puede hacer todo en 3 años, los cambios que hay de un globalismo perfectamente capilarizado, unas oficinas y unas estructuras muy complicadas, pero yo creo que eso puede ayudar que también determinadas alternativas también aquí en Europa, de lo que hablabas antes, es decir, es el pueblo frente a una clase política que trabaja para las élites y no trabaja para el pueblo. Cuando eso se empieza a comprender, y yo creo que se está empezando a comprender en Europa, pues va a haber ese cambio. Y luego, centrándonos también aquí en España, hablabas, es que no hay nadie que nos apoye. Hombre, ha habido 22 países que han dicho que hay que fortalecer las fronteras de Ceuta, han llamado a capítulo al gobierno de España. Lo que pasa es que Ursula von der Leyen del Partido Popular le está salvando los muebles al Partido Socialista, y tenemos a Meloni, que también ha dicho que hay que respetar las fronteras de Europa, e incluso ha suspendido el tema de Schengen con respecto a España. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez con respecto a eso? Elogiar a Marruecos y a sus socios europeos, como puede ser en este caso Giorgia Meloni, que al fin y al cabo también es europea y le está tirando de las orejas. Dice que van a tomar medidas en 24 horas y llama al embajador de Italia, es decir, a consultas al embajador de España y tal. Entonces, claro, volvemos otra vez a lo que decíamos antes de nuestros políticos, Es decir, en vez de aprovechar esos 22 y decir, oye, vamos a fortalecer el apoyo de Europa, de Frontex, para defender las fronteras de España, o vamos a hacerle caso a Meloni, pues... Ha hablado usted de Moratinos y no me resisto a recordar 2 aspectos de su biografía. Moratinos estuvo
fue designado por algún organismo internacional, la ONU, yo que sé, o la Unión Europea, no me acuerdo, pero le designaron como mediador para Oriente Medio. ¿Recuerdan ustedes aquello? Y se dio el episodio de que Israel bombardeó la casa de Yasser Arafat cuando estaban Moratinos dentro. O sea, fíjese cómo lo haría como mediador, ¿no? La monda. Segunda pincelada sobre la biografía de Moratinos. A mí me gustaría que Moratinos nos contara qué demonios habló con el viceministro de Exteriores de Marruecos, con el que se reunió en secreto en Marruecos una semana después del 11M, cuando todavía no había cambiado el gobierno. Moratinos viaja a Marruecos a entrevistarse con el viceministro de Exteriores en secreto, sin conocimiento del gobierno español, que era todavía el de Aznar, no había cedido los trastos. ¿Qué hablaste en esa reunión con el viceministro de Exteriores marroquí una semana después del 11M, Moratinos? Me encantaría saberlo, ¿no? Tantas cosas que nos gustaría saber en todo ese ambiente del 11 de marzo. Un personaje bastante siniestro, Moratinos. Y ya, pues hombre, si de paso nos explican todos los negocios de los moratinos, los Bono, los Zapatero en Guinea, por ejemplo, si es que han tenido alguno, claro, estaría muy bien. A mí me llama mucho la atención todos estos socialistas que se dedican a hacer negocio cuando dejan sus puestos políticos, pero siempre con países, digamos, no homologables. Ninguno va a montarse una empresa a París, a Londres, a Washington. No, todos van a países lo más poco transparentes posible, bien de Sudamérica, bien de África, bien de... No creen en el mercado, ¿no ves? Es coherente. Ya. No creen en el mercado porque hay que hacer bien las cosas para que, si el mercado es medianamente libre, para tener una prosperidad es más fácil, ¿no? Les encantan las dictaduras y los paraísos fiscales. Bueno, sea Gibraltar, República Dominicana, Marruecos, Sudáfrica... Es decir, algún mal pensado Guinea, diría que les encantan encantan los sitios donde las cosas se mueven no a base de méritos, sino a base de mordidas, ¿no? Algún mal pensado podría pensar eso, pero sí. No, yo creo que no, yo creo que es más ideológico, ¿no? Nos gusta el libre mercado, ¿no? Exacto, es pura coherencia. En fin, bueno... las trastiendas del libre mercado, bueno, las trastiendas del libre mercado. Aprovechando que está usted aquí, vamos a ver en qué estado estamos. Tenemos pendiente el que comparezca el gobierno o no para dar explicaciones sobre lo de Ceuta. Para que comparezca el gobierno tendría que reunirse la comisión permanente del Congreso y aprobarlo por mayoría. Comisión permanente donde Sánchez y sus socios tienen mayoría y por tanto ni se va a reunir ni va a convocar un pleno del Congreso. En el Senado no se puede convocar una sesión extraordinaria del Senado porque ahí tiene mayoría el PP, se supone. Sí, ahí han solicitado la comparecencia y en un Pero principio la comparecencia ante la comisión permanente, sí, entiendo. Sí. Y en un principio dijeron que sí, pero ahora dicen que no, no sé. Es una situación un poco kafkiana, ¿no? Más cosas pendientes. La petición al Supremo de que enjuicie por traición a Sánchez. Ustedes lo han puesto sobre la mesa, pero hacen falta otros 55 representantes. Ustedes solo tienen 33 y hacen falta 88 para que se pueda presentar la petición al Congreso. Después hace falta que el Congreso apruebe esa petición, lo cual es difícil, porque habría que conseguir más de 175 diputados, así que habría que conseguir que votara a favor algún socialista o algún socio de Sánchez, lo cual es complicado. Pero ya el presentar la solicitud permitiría abrir un debate sobre si Sánchez ha cometido o no traición y tener ese debate. Sí, que lo investigue la Sala Congreso. Penal del Tribunal Supremo. No, que se debata en el Congreso, aunque sí. luego se pierda la votación de enviarlo al Supremo. ¿Eso en qué estado está? ¿El PP ha respondido? ¿No ha respondido? ¿Ha dicho algo? El PP dice que no ve indicios y yo creo que va a tener los mismos argumentos que con respecto a la moción de censura. Es decir, esas iniciativas parlamentarias pues le tiemblan las piernas al Partido Popular. Aunque dicen, no nos das los números, no vemos indicios, no lo vemos claro, porque claro, eso es reflejar y tomar una posición clarísima
de oposición a este gobierno corrupto, y eso pues les tiembla las piernas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que de la situación que vivimos en España desde hace ya mucho tiempo, con esa corrupción que tiene todo este gobierno, toda la familia de Pedro Sánchez, nosotros ya presentamos 2 mociones de censura, y en una votaron en contra y encima insultó Pablo Casado a nuestro presidente, y en la segunda se abstuvieron. Ahora mismo no podemos, porque no tenemos el número suficiente de diputados para hacer una moción de censura, si no ya lo hubiéramos hecho, porque desde el punto de vista político las iniciativas parlamentarias, aunque se pierdan, son iniciativas para reflejar políticamente, y además ahora que hay una situación internacional, como he dicho antes, de un montón de países preocupados por la situación de la frontera de España, la frontera de Europa, pues sería una iniciativa estupenda para reflejar al gobierno, pero el Partido Popular no responde. Y bueno, yo creo que nosotros hemos dicho siempre que vamos a utilizar todos los mecanismos, y esta iniciativa que ha anunciado Santiago Abascal, nuestro presidente, pues es una iniciativa más, igual que la moción de censura, artículo 102 de la Constitución, y que se investigue por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero necesitamos el apoyo del Partido Popular, y ese Partido Popular no está ni se le espera. Estará hablando con Ursula von der Leyen, que lo que quiere es mantener su gobierno en Bruselas con Teresa Rivera. De la moción de censura y de las iniciativas parlamentarias salen cosas. No cayó el gobierno de la primera, pero cayó Pablo Casado. Claro. Ahí certificó el final de su carrera política por el trato infame e indigno que le dio a Santiago Abascal. Efectivamente. Durante el debate. Claro que salen cosas. Ahí acabó su carrera política, mal asesorado, pero las palabras las dijo él. Cualquier excusa valdrá, pero las palabras las dijo él, y se enterró frente a su electorado y ante cualquier votante potencial que pudiese tener por lo que hizo. Pero el otro día debatía en Twitter, odio debatir en Twitter, pero pasó, con Elma Ezcurra del Partido Popular, y me defendía que ellos apoyaron el debate de la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales porque hay que debatirlo todo en el Congreso. Bueno, pues que demuestren con esto que hay que debatirlo todo, y que hay que debatir si Sánchez tiene que ser juzgado por el Tribunal Supremo o no tiene que ser juzgado, que ellos defiendan a Sánchez en la tribuna y digan que ellos creen que no tiene que ser juzgado, pero que acepten el debate, que lo apoyen, igual que apoyaron el debate de la ILP. De la ILP, porque lo apoyaba mucha gente. Bueno, pues si hace falta hacer una ILP para que Sánchez sea juzgado, hagamos una ILP. Efectivamente. Y que el PP la apoye, que parece que es la única manera. Que si lo propone Vox con 3 millones de votos no vale, pero una ILP con 500.000 sí vale, es una cosa absurda, y son excusas de mal pagador de personas que, por cierto, defienden que España no está invadida y defienden la inmigración ilegal hasta hace 4 días, cuando ahora están cogiendo una bandera que nunca ha sido suya, porque ven que están en contra de la verdad. Pero un momento. ¿No está lleno de arrepentidos el reino de los cielos? Sí, pero los conversos a la cola, don Luis. Ya que estamos con refranes. Bueno, a mí me parece bien que el PP eche marcha atrás. Ahora, lo que echo de menos es el acto de contrición. Es decir, cuando, por ejemplo, a Santiago Abascal se le ha declarado persona non grata en Ceuta, con el voto a favor del PSOE y del Partido Pro-Marroquí y la abstención del PP, yo echo de menos el que el PP salga, por ejemplo, a proponer un voto para que se retire aquello. Efectivamente. ¿No? O sea, para que se desnombre a Abascal persona non grata en Ceuta. A lo mejor el señor Vivas podía hacerlo, y a lo mejor entonces creeríamos en su propósito de enmienda. Sí, ¿no? O a lo mejor si dejase de llamar a Sánchez mi presidente cariñosamente, podríamos creer un poco más en que Vivas está haciendo todo lo que puede, o que lleva años defendiendo el bienestar de los ceutíes, cuando, bueno, yo le veo pactar con islamistas, pudiendo pactar con Vox. Claro, efectivamente, o que gobernara, ya eso es mucho pedir, ¿no? Que gobernara Partido Popular y Vox en Ceuta, que además Vox fue el partido más votado en su momento, sí. Y lo que hicieron es declarar persona non grata a Santiago Abascal. En aquel momento, cuando el diputado nacional de Ceuta era de Vox. Claro. Bueno, eso es un ejemplo, es decir, yo creo que ahí se ve muy bien lo que pasa con el Partido Popular, es decir, que está gobernando con el Partido Socialista y con un partido islamista en Ceuta, y su presidente y tal, ¿no? Entonces, al final, lo de Ceuta, lo de Bruselas, pues es un poco la realidad palpable, que luego entre bambalinas y entre pasillos sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista siguen teniendo una serie de acuerdos. Están diciendo también que se van a reunir
con Pedro Sánchez en la Comisión de Infancia para el tema del reparto de los menas, en vez de una posición clara y concisa diciendo que los menas deben de ser devueltos, ya que además Marruecos lo está pidiendo que se los extraditen, pues hacer las modificaciones legislativas necesarias para cambiar las cosas y decir, oye, mira, si estos señores dicen que se quieren quedar a los menas, nosotros no tenemos ahora mismo consenso y encima es una invasión. Yo creo que es que no hace falta ninguna modificación legal. Existen instrumentos, como por ejemplo el estado de alarma, que permiten al gobierno tomar medidas extraordinarias. Está Marruecos pidiendo que devuelvan a los invasores. Pues oye, declara el estado de alarma o de emergencia o de lo que te salga de las narices o de sitio, lo que quieras, pero todos los invasores a Marruecos, que los está pidiendo. Eso es. De ahí, pues poco hay que rascar en cuanto a obstáculos legislativos o judiciales. Pero ¿qué patraña es esta en la que a un delincuente por ser extranjero no se le puede detener? No, o sea, y aparte eso de a menores que no les puedes, o sea, los está reclamando el país del que vienen y no se los puedes devolver, perdón, o sea, que aquí vienen niños alemanes, se bajan del autobús y dicen, aquí estamos, y dicen, pues con tu familia Alemania, no, soy menor y por tanto la justicia tiene que analizar mi caso. Están ustedes pirados, oiga. Totalmente. Es que el quebrantamiento de la frontera ya es un delito en sí, ¿eh? Y por lo tanto ¿Es delito? Es que eso es lo de lo que no estoy seguro. ¿Sigue siendo delito o eso se quitó? Debería ser un delito. Debería, eso es otra cosa. Y automáticamente la extradición. Aquí en lo de los menas, ojo que el Partido Popular está haciendo un juego muy sucio. Está basando una invasión de Ceuta y un traslado de menas a la península para hacer política no contra el gobierno, sino contra Vox. O sea, contra sus socios de gobierno. Está intentando dejar a Vox en una suerte de incoherencia, porque Vox ha pactado con el PP que no habrá menas en las regiones donde gobiernan juntos y el PP está empeñado en que los haya, para forzar a Vox o a, no sé, a romper gobiernos o a que parezca que ha aceptado un trágala impuesto por Sánchez, dirán los presidentes regionales del PP, cuando son ellos los que están promoviendo que sean trasladados a la península miles de menas, parece que para dañar a su socio potencial si toca cambiar el gobierno de la nación. Cosa que me recuerda demasiado a 2023, que acabó mal. Yo no me puedo fiar ni un poco de cómo se van a contar los votos, no me puedo fiar un poco del año que queda de aquí a las elecciones. Parece que el Partido Popular está ya haciendo cálculos de cómo disminuir el espacio que Vox, ellos piensan, le va a quitar del gobierno, como si fuese suyo, haciendo este tipo de triquiñuelas y jugando incluso con una invasión que es lo más grave que ha pasado en España desde el 11M y tratando de beneficiarse de ella contra el único partido que, porque no le queda más remedio, le apoya a la hora de gobernar. Sí, es lo mismo que ocurrió en 2020. Son capaces de eso y demás porque su torpeza es infinita en ese sentido, a nivel político. En vez de fortalecer una alternativa al socialismo, como hizo, por otra parte, Pedro Sánchez de las elecciones del 23, porque ahí no hubo ninguna afrenta contra la izquierda radical, porque ellos hicieron cálculos y dijeron lo que tenemos que fortalecer es un bloque de izquierdas en contra de la derecha española que va a venir, que está personificada en Vox y el Partido Popular. En cambio, el Partido Popular no quiso dialogar no quiso debatir con Santiago Abascal, pidieron el voto a la extrema izquierda para que no gobernara Vox, y entonces la misma jugada pueden estar haciendo ahora mismo, pero es absurdo completamente. Es decir, es que no han entendido absolutamente nada, pero el Partido Popular es que no entiende nada desde hace décadas. Por eso al final pues España está como está, porque no se enteran. Es decir, hay gente que se entera, yo creo que en el Partido Popular pues hay gente que en un momento se entera, pero hay otros que lo único que quieren es el cargo, el chiringuito que tienen de poder, los sueldos públicos y no sé cuántos, pero no tienen vocación de servicio público de España, de lo que significa una teoría del Estado, de la situación que tenemos a nivel político ahora mismo con Pedro Sánchez. Y entonces están haciendo ese tipo de jugadas cuando lo que tendrían que hacer es unirse con su socio de gobierno y decir, oye, no vamos a aceptar invasores y mucho menos pues menas que además desestabilizan nuestros gobiernos regionales, y eso fue la causa de la ruptura en la anterior legislatura de los gobiernos regionales, porque Feijóo se empeñó en que había
que acoger a los menas que estaba repartiendo el Partido Socialista, y se lo diría también su jefa Ursula von der Leyen, en contra de la voluntad de algunos varones también y algunos dirigentes regionales que decían que ellos habían acordado con Vox que no se iban a repartir, y se les obligó desde Génova. Entonces, pues si siguen en esa línea, pues Pedro Sánchez al final se reirá. Igual que se ríe Marruecos de nosotros, Pedro Sánchez se ríe del Partido Popular y de la alternativa al socialismo con este tipo de jugadas que hace el PP. Nosotros, de quien no nos reímos, es de los oyentes que participan en nuestras libroencuestas, y por tanto respetamos, o tratamos de hacerlo, el tiempo que se les otorga cada día. Efectivamente, Luis, por eso estamos aquí ya para hablar de la misma libre encuesta. Concretamente les preguntamos por el tema pues, de las últimas semanas, Marruecos, Ceuta, etcétera. Concretamente la cuestión es si Marruecos está reclamando los menores que han entrado en Ceuta, ¿por qué el gobierno del PSOE no se los entrega y quiere repartirlos por la península? Pues es tremendo, Luis. Dábamos 4 opciones. Los menas son un negocio para fastidiarnos, la ley lo impide o no se fían de Marruecos. Esas son las 4 opciones que dábamos. Y ha habido... ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se empeña el gobierno en repartir los menas y Marruecos dice que oiga, devuélvamelos? Es un negocio. Es un negocio para muchísima gente y es una manera de desestabilizar, como decía Ricardo, a las comunidades y a la oposición. Porque la oposición, porque el Partido Popular se presta a ello. Es una herramienta política contra Vox, y luego por otra parte es un negocio, y además son órdenes de los señores de Bruselas, de la mafia que tenemos gobernando en Bruselas, de ese bipartidismo. Luis, la gente de Mañanas y Libertad, los oyentes están en la misma línea que nuestros tertulianos. Los menas son un negocio ganado con un 91%, 9 de cada 10. Don Luis cree que entran 91%. En España. Cree que sí, son un negocio. Que entran en España y se quedan en España a pesar de que Marruecos los pida de vuelta, porque son un negocio para mucha gente, no solo para los políticos, sino para esas ONGs, para mucha gente que se dedica, por ejemplo, a catering, nos decían en comentarios, don Luis, pero en general, que son un negocio para mucha gente. La segunda opción más votada ha sido con un 6% para fastidiarnos. Había gente que las mezclaba. Son un negocio y dice, ya que Pedro Sánchez puede fastidiarnos, pues también, pues un poquito. Entonces hacían una pequeña mezcla, pero ya digo que solo el 6% ha votado esa opción. La tercera opción más votada es la ley lo impide, con un 2%, y por último no se fían de Marruecos, solo con un 1%. La gente cree que Pedro Sánchez y Marruecos, por lo que sea, pues se fían el uno del otro. Don Luis, qué cosas, ¿quién no iba a pensar? Bueno, vamos a ver qué demonios pasa. ¿Algún comentario que haya dejado la gente? Sí, por supuesto, Luis. Nos decía José Andrés, que recuerdo no es el chef, o bueno, o sí, en principio no, pero quién sabe. Podías tener esa vuelta y de repente escuchar nuestro programa, aunque yo creo que no se pondría su nombre, pero bueno, todo es posible, don Luis. José Andrés nos decía, con los menores que han entrado, muchos se forrarán a su costa y sin duda en el futuro serán nuestros votantes de Rosa Nostra. Ya sabemos a quién se refiere. ¿Quién lo iba a decir? Ni hecho aposta. Yo creo que esto es ironía, don Luis. Ni hecho aposta, nadie se lo esperaba. Nadie sabía nada de que iban a entrar 80.000 personas, don Luis. Se enteran de lo que uno hace por redes sociales, quieren saber lo que uno hace en redes sociales, pero 80.000 personas en el mismo lugar, pues bueno, no lo encontraron. ¿Qué vamos a hacer? José Manuel Quesada nos dice, cuando hablamos de socialistas, el dinero siempre es la primera y la última razón para todo, don Luis. Ya llevamos varios libre encuestas, es cierto, hablando de varios temas en los que una de las opciones es el dinero y siempre suele salir ganadora esa opción. La gente de Luis, creo que, pues teniendo en cuenta los ejemplos, pues cree que el dinero siempre está detrás del Partido Socialista. Como digo, pues son muchos ejemplos de políticos que por unas o por otras han acabado en ese motivo. Le leo un par de comentarios más. Nos dice Gatete Cabreado, hay que reponer las saunas de Begoña Gómez y mantener sus negocios de ONG, son un negocio para la izquierda. Ha dejado una de las opciones que don Luis hablaba esta mañana de otro motivo que no ha podido incluir o no ha querido incluir en esos 4, pero que bueno, teniendo en cuenta las informaciones que han salido de menores... No están nuestros abogados en la sala. Por eso, de menores, no voy a decir dónde, pero de menores cercanos a cierta gente, pues bueno, podría ser una opción. Krausen 1983 nos dice, los menas son un negocio con el dinero de nuestros impuestos, ese que como es público no es de nadie. Y es que esta reflexión me parece muy interesante, don Luis. Ese dinero público que como no le sale del bolsillo a los políticos, pues se gastan por doquier, a un lado, a otro. Pero claro, oye, como no es tuyo, pues es muy fácil de gastar, don Luis. Bueno, es lo que hay. Y por último, nos dice MEDB, para humillarnos, despreciarnos y reírse de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias, don Antonio Muloni. Muchas gracias.
Y nada, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.